Hay momentos en la vida en los que todo parece conspirar contra ti. Voces que te dicen no puedes, caminos que se cierran, puertas que se bloquean. Pero, ¿qué pasa cuando alguien decide levantarse y decir, a mí no me doblega nadie? Rosa Kahl escribió más que un libro, escribió un manifiesto de resiliencia, una guía para no ceder frente a la presión, la injusticia o el miedo. Quédate, porque hoy vamos a explorar cómo la fuerza de la voluntad puede transformar no solo la vida de un personaje, sino la nuestra. Rosa Kahl es una escritora que entiende el peso de la vida y la fuerza que necesitamos para enfrentarla. Su obra refleja historias de resistencia, de mujeres y hombres que, frente a la adversidad, no se rinden. Publicado en un contexto social donde muchas voces eran silenciadas, A mí no me doblega nadie se convierte en un canto a la autonomía, la determinación y la libertad personal. Para narrar esta historia y facilitar su comprensión de manera clara y ordenada, hemos dividido el libro A mí no me doblega nadie de Rosa Kahl en secciones temáticas principales. Aunque la obra tiene una narración continua, esta división ha sido elaborada especialmente para nuestro canal Voces Literarias, con el fin de acompañar la lectura y ofrecer una guía narrativa que permita contar la historia de manera fluida y comprensible. Gracias a esta organización, recorreremos de forma progresiva los momentos clave de esta obra profundamente inspiradora, centrada en la vida de la autora, sus experiencias de adversidad y superación, y la fuerza de la resiliencia frente a la injusticia y la violencia. Esta estructura temática busca resaltar los pasajes esenciales del libro, sus mensajes centrales y la evolución emocional de Rosa Kahl, enriqueciendo así tanto la experiencia de lectura como su análisis posterior. 1. Infancia y raíces. Rosa Kahl nos introduce en su historia desde los primeros años de su vida, pintando un cuadro vívido de su niñez y de los cimientos que formarían su carácter. Nacida en un hogar modesto, describe cómo la vida desde temprana edad le enseñó que nada llega sin esfuerzo. Aprendí desde niña que la vida no regala nada, y que solo con trabajo y dignidad uno puede sostenerse en pie. Estas palabras reflejan el primer contacto de Rosa con la realidad dura pero formativa de su entorno familiar. En su relato, la familia ocupa un lugar central. La autora nos habla de los días compartidos con sus hermanos y de la cercanía con su madre, una mujer que se erige como símbolo de fortaleza. Mi madre siempre tenía la frente en alto, aunque todo pareciera derrumbarse alrededor. Esta figura materna no solo cuida y protege, sino que también transmite un mensaje constante: la resiliencia y la dignidad no se negocian. La vida cotidiana en la casa de Rosa estaba marcada por la sencillez, pero también por la enseñanza de valores firmes, como el respeto, la perseverancia y la solidaridad. Los recuerdos de infancia incluyen instantes de juego, de aprendizaje y de pequeñas responsabilidades que, aunque simples, tenían un peso significativo en la formación de Rosa. Se nos muestra cómo, incluso en momentos de alegría, la percepción del esfuerzo y la lucha era constante. La autora nos hace sentir la textura de aquellos días con frases que reflejan la observación de la realidad. Cada tarea, por pequeña que fuera, era una lección de vida. Estas experiencias cotidianas le enseñaron que la voluntad puede superar limitaciones materiales, y que la dignidad personal es una riqueza que nadie puede arrebatar. Un aspecto importante de esta sección es la temprana comprensión de la desigualdad y la adversidad. Rosa observa desde niña que el mundo no siempre es justo, y que muchas veces quienes más esfuerzo ponen no reciben reconocimiento. Sin embargo, lejos de desalentarla, estas observaciones fortalecen su carácter y le inculcan una determinación que marcará toda su vida. Esta percepción temprana de la lucha constante y de la necesidad de valerse por sí misma prepara al lector para entender la tenacidad de Rosa en las etapas posteriores de su vida. Podemos reflexionar aquí que, aunque la historia es profundamente personal, toca un tema universal: la infancia como moldeadora de la personalidad y la resiliencia. La experiencia de Rosa recuerda, en cierto modo, la narrativa de otras autobiografías de superación, donde el hogar humilde y la guía de una madre fuerte son el eje central de la formación de un carácter indomable. En la vida real, estudios sobre desarrollo infantil muestran que los primeros años, cargados de apoyo emocional y retos medidos, son determinantes para la capacidad de resiliencia en la adultez. Y el relato de Rosa es un ejemplo literario de ello. En esta sección, los personajes que destacan son principalmente Rosa y su madre. La interacción entre ellas es rica en enseñanzas silenciosas, gestos, miradas y palabras simples que transmiten fortaleza, dignidad y amor. La autora logra transmitir cómo, desde la infancia, se empieza a construir la idea de que nadie puede doblegarme si yo no lo permito, un principio que se convertirá en el corazón de toda la obra. En resumen, la sección Infancia y Raíces nos muestra a una niña que, a pesar de la modestia de su entorno y de los desafíos diarios, empieza a formar un carácter fuerte y resiliente. La familia, la observación de la realidad, las pequeñas responsabilidades y la presencia inspiradora de su madre crean un contexto donde la voluntad y la dignidad son las primeras armas de Rosa.
Esta parte es fundamental para entender cómo se forja la fortaleza que definirá a la autora en su vida adulta. 2. Juventud marcada por la adversidad. A medida que Rosa Cal avanza hacia la adolescencia, el relato nos sumerge en una etapa de su vida donde los retos comienzan a ser más visibles y exigentes. La transición hacia la juventud no es simplemente un cambio de edad, representa un contacto más directo con la realidad dura que rodea a su familia y a su entorno. Rosa describe con claridad cómo las limitaciones económicas de su hogar le imponían responsabilidades que iban más allá de lo habitual para una joven de su edad. Desde temprano entendí que mis manos tendrían que trabajar tanto como mi mente, recuerda, mostrando cómo la necesidad se convierte en escuela de vida. En esta sección, la familia sigue siendo un eje fundamental, pero la dinámica cambia. Rosa debe asumir tareas que antes eran de los adultos, y aprende a equilibrar el estudio con labores que aseguren el sustento del hogar. La autora relata episodios concretos de esta época, como el cuidado de sus hermanos menores o la ayuda en actividades económicas familiares, que aunque rutinarias, se convierten en lecciones de responsabilidad y resiliencia. Aprendí que cada pequeño esfuerzo sostenido construye un camino hacia adelante. Al mismo tiempo, Rosa empieza a percibir las barreras impuestas por la sociedad, especialmente por ser mujer. Siente en carne propia la discriminación y la desigualdad que limitan sus oportunidades, pero esta comprensión no la paraliza. Más bien, le sirve como impulso para afirmarse y buscar su propio valor. Me di cuenta de que si alguien quería que me detuviera, tendría que luchar el doble para no ceder, afirma con una mezcla de indignación y determinación que se siente viva en el relato. Es en esta etapa donde emerge de manera explícita el tema central del libro, la resiliencia. Rosa empieza a reconocer que las dificultades, aunque dolorosas, pueden ser transformadas en fuerza. La adversidad no es vista como un obstáculo insalvable, sino como un maestro que la prepara para enfrentar un mundo que a menudo es injusto. Esta reflexión no solo nos acerca a su experiencia personal, sino que también dialoga con ideas universales sobre el crecimiento frente a la dificultad. Se puede trazar un paralelo con otros relatos de superación donde la juventud marcada por la pobreza o la discriminación forma individuos decididos y capaces de cambiar su destino. Durante este periodo, los personajes más presentes son Rosa misma y los miembros de su familia, especialmente su madre, cuya fortaleza continúa siendo un faro que guía y alienta. La interacción con su madre, aunque no siempre expresada con palabras, transmite enseñanzas de firmeza y dignidad que Rosa lleva consigo a cada desafío. La narrativa permite percibir cómo cada experiencia concreta, desde pequeñas humillaciones hasta exigencias físicas y emocionales, se internaliza y moldea su carácter. Aprendí que nadie puede quitarme mi voluntad. Ni siquiera la vida, subraya, consolidando la idea de que la resiliencia es un acto consciente y diario. Un comentario reflexivo que surge naturalmente en esta sección es la conexión entre adversidad y fortaleza. En la vida real, numerosos estudios sobre desarrollo humano muestran que los jóvenes que enfrentan responsabilidades tempranas y desigualdad, cuando cuentan con referentes de apoyo, desarrollan habilidades de resistencia emocional y autonomía similares a las que Rosa describe en sus memorias. En términos literarios, su historia puede compararse con otros relatos de mujeres que, a pesar de las limitaciones sociales, logran afirmarse y abrir caminos propios, ofreciendo un ejemplo de cómo la adversidad puede transformarse en motor de crecimiento. En síntesis, la sección Juventud marcada por la adversidad nos presenta a Rosa en una etapa crítica de formación, consciente de la injusticia y la desigualdad, asumida a sus responsabilidades y, sobre todo, decidida a no permitir que las circunstancias definan su destino. Aquí se siembra la semilla de la resiliencia, que será la fuerza motriz de toda la obra, y se nos entrega un relato lleno de aprendizaje, lucha y determinación que se siente cercano, humano y profundamente inspirador. 3. Los golpes de la vida. En esta sección, Rosa Cal nos adentra en un tramo de su vida donde las pruebas se vuelven más intensas y dolorosas. La juventud ya no solo exige responsabilidad y esfuerzo, ahora, el relato se sumerge en experiencias de violencia y maltrato, mostrando un rostro crudo de la vida que muchas veces permanece oculto tras la rutina diaria. Desde las primeras líneas, se percibe el tono de vulnerabilidad y alarma que acompaña a la protagonista. Sentía que cada día era una lucha por mantenerme entera, confiesa Rosa, capturando de inmediato la sensación de estar atrapada en un entorno hostil que amenaza su bienestar físico y emocional. Los episodios que se narran no son abstractos ni generalizados. La autora detalla momentos concretos de abuso, las humillaciones y los golpes que recibió, así como el miedo que se instalaba en cada interacción. La violencia no solo se manifiesta de manera física, sino también psicológica, dejando cicatrices que no siempre se ven pero que pesan con igual intensidad. El dolor no siempre deja marcas visibles, pero cada palabra, cada gesto, podía derrumbarme por dentro, relata, mostrando cómo la violencia afecta la percepción de uno mismo y la sensación de seguridad.
Rosa introduce los nombres de quienes intervinieron en estas circunstancias, sin dejar de lado su propio protagonismo. Su voz se mantiene firme, pese a la intensidad de los hechos. La autora logra transmitir la frustración de no poder escapar fácilmente de estas situaciones y la impotencia que muchas mujeres experimentan en silencio. Esta sección pone en evidencia cómo la desigualdad y la discriminación de género no solo se manifiestan en oportunidades limitadas, sino también en contextos de violencia directa, donde la sociedad falla en proteger a quienes más lo necesitan. A pesar de la crudeza de los hechos, Rosa Cal insiste en la dignidad como un valor inviolable. Entre las sombras del maltrato, emerge una voz clara y desafiante: nadie tiene derecho a quebrar mi esencia, afirma, recordándonos que incluso en los peores momentos, la fuerza interior puede sostener la identidad de una persona. Esta reflexión es un hilo conductor que conecta su historia con experiencias universales de resistencia frente a la opresión y la violencia. Un detalle importante es cómo la narrativa logra equilibrar la descripción del sufrimiento con la conciencia de la propia fuerza. Rosa no se presenta como víctima pasiva, al contrario, cada episodio de dolor se convierte en un recordatorio de la necesidad de mantenerse firme. En la vida real, muchas investigaciones sobre resiliencia femenina muestran que la percepción de dignidad y la capacidad de mantener la autoestima son factores determinantes para superar situaciones de abuso prolongado. Y la experiencia de Rosa ilustra esto de manera vívida y humana. En términos literarios, esta sección recuerda a otras obras de memoria y superación, como los relatos de supervivencia de mujeres en contextos adversos, donde el sufrimiento no se edulcora, pero tampoco se convierte en un motivo de derrota. La potencia de la narrativa de Rosa radica en su honestidad, en no ocultar el miedo ni la frustración, pero al mismo tiempo en reafirmar que la identidad y la dignidad permanecen intactas. El capítulo Los golpes de la vida nos deja con una comprensión profunda del dolor y la injusticia que Rosa enfrentó, pero también nos transmite un mensaje de empoderamiento, que la fuerza interna, la capacidad de decir no me doblegarán y la afirmación de la dignidad personal son esenciales para sobrevivir y resistir. La voz narrativa mantiene un tono íntimo y reflexivo, ideal para ser escuchado como audiolibro, donde cada frase resuena con la verdad de la experiencia y con la esperanza que surge incluso en los momentos más oscuros. 4. El despertar de la fuerza interior. En esta sección, Rosa Cal nos conduce por un tramo de su vida donde, tras los golpes de la existencia, comienza a surgir un rayo de claridad y fortaleza. La narrativa cambia su tono. De la vulnerabilidad y el miedo del capítulo anterior, pasamos a un reconocimiento consciente de la propia capacidad de resistencia. Rosa describe cómo, a pesar de los intentos del maltrato de arrebatarle la alegría y la esperanza, dentro de ella nace una fuerza imposible de extinguir, una chispa que lentamente se convierte en motor de transformación. Se detiene en la reflexión sobre la importancia de reconocerse a sí misma. Rosa habla de mirarse al espejo y enfrentarse con la verdad de quién es. Me vi reflejada y supe que no permitiría que me vencieran. Estas palabras no son solo un acto simbólico, sino un ejercicio tangible de autoafirmación, en el que la protagonista confronta su propio miedo y decide, desde lo más íntimo, no ceder ante la opresión. La fuerza que despierta no depende de nadie más, es un acto de libertad interna, un proceso que empieza en la mente y en el corazón antes de manifestarse en acciones externas. El relato enfatiza que la libertad comienza rompiendo los límites impuestos por el miedo. Rosa recalca: primero rompí el miedo, luego sentí que podía romper la cadena, ilustrando cómo el acto de empoderamiento personal es gradual y profundo, no instantáneo ni fácil. Este punto de quiebre marca un cambio crucial en la narrativa. El dolor ya no es solo sufrimiento, sino un combustible que impulsa la transformación. Es un mensaje de resiliencia que conecta con experiencias reales de mujeres que han logrado reconstruirse tras situaciones de abuso, mostrando que el sufrimiento puede convertirse en una fuente de fuerza cuando se reconoce y se enfrenta con conciencia. La protagonista también comparte reflexiones sobre la dignidad y el valor personal, subrayando que la verdadera libertad no se otorga, se conquista. Rosa invita al lector a entender que cada persona tiene en su interior un núcleo invulnerable, un espacio donde la autoestima y la decisión de vivir con plenitud no pueden ser arrebatadas. Este despertar de la fuerza interior es, en esencia, un renacimiento emocional, un momento donde la autoconfianza empieza a llenar los espacios que antes ocupaban la desesperanza y la sumisión. El capítulo está narrado de manera íntima y reflexiva, ideal para un audiolibro, porque cada frase transmite no solo hechos, sino sensaciones, emociones y enseñanzas, el miedo, la lucha interna, la determinación y la liberación de la propia mente. Rosa no solo relata, sino que invita a mirar dentro de nosotros mismos, recordando que el primer paso hacia la libertad y la autonomía siempre comienza en la conciencia de nuestro propio valor. En términos comparativos, esta sección puede evocarnos otras historias de superación y empoderamiento, donde el sufrimiento se convierte en fuerza.
similar a la narrativa de resiliencia que encontramos en relatos como Mujer en Guerra o Memorias de supervivientes de abuso, donde la clave es la toma de conciencia y la decisión de no permitir que el dolor defina la vida de uno. Así, el despertar de la fuerza interior funciona como un puente entre la etapa de sufrimiento y la futura reconstrucción de la protagonista. Un momento donde el dolor se transforma en motor de cambio y la esperanza comienza a germinar con claridad. La narrativa fluye de manera que, aun al ser escuchada, transmite esa sensación de empoderamiento creciente, casi palpable, que inspira al oyente a reconocer su propia fuerza en momentos difíciles. 5. El camino hacia la independencia. En esta sección, Rosa Kall nos lleva de la introspección del despertar de su fuerza interior hacia la acción concreta de recuperar su vida. Tras reconocer su valor y enfrentarse al miedo, la protagonista da un paso decisivo, comienza a tomar decisiones que la separan de la violencia y de las situaciones que antes la mantenían atrapada. Rosa describe cómo, con claridad y determinación, se propone no depender de nadie para recuperar mi vida, palabras que reflejan tanto un compromiso consigo misma como el inicio de una ruta de autogestión y autonomía. El trabajo y la educación se convierten en pilares fundamentales de su independencia. Rosa narra cómo se enfrenta a los desafíos cotidianos con disciplina, organizando su tiempo y priorizando actividades que fortalezcan su estabilidad personal y emocional. Cada día era un pequeño triunfo, una prueba de que podía salir adelante, relata, enfatizando que la independencia no surge de un solo acto heroico, sino de la constancia, la planificación y la voluntad firme de no retroceder. Este énfasis en la rutina y el esfuerzo diario refleja la conexión con experiencias reales de mujeres que reconstruyen su vida tras situaciones de maltrato. La independencia se construye paso a paso, con cada decisión tomada y cada acción sostenida. Rosa también pone de relieve la valentía requerida para romper con patrones de dependencia, y cómo esto implica enfrentarse no solo al entorno, sino a los propios temores internos. La protagonista reconoce que el miedo a equivocarse o al rechazo es un obstáculo real, pero aprende a no permitir que estos sentimientos dicten sus elecciones. Aprendí a decirme a mí misma que podía con todo, que merecía vivir en libertad, confiesa, subrayando la importancia de la autoconfianza como motor de transformación. En el relato, el tono se vuelve más esperanzador y luminoso. A medida que Rosa describe sus primeros pasos hacia la independencia, el lector siente una mezcla de alivio y motivación. Aunque reconoce que el camino es difícil y está lleno de obstáculos, hay una certeza firme de que avanzar es posible. El texto refleja un equilibrio entre la crudeza de la experiencia pasada y la fuerza de la decisión presente, mostrando que la autonomía no es solo una meta práctica, sino también un acto de empoderamiento emocional y psicológico. La narración está hilada de forma que cada esfuerzo cotidiano, desde buscar oportunidades de trabajo hasta organizar horarios de estudio, se percibe como parte de un proceso integral de liberación. Es notable cómo Rosa logra transmitir que la independencia es tanto un acto externo de separación de la violencia como un proceso interno de afirmación de su identidad. Este enfoque recuerda a otras memorias de superación, donde la educación y el trabajo son herramientas de reconstrucción personal, como en el diario de Ana Frank, aunque en un contexto muy distinto, o en relatos contemporáneos de resiliencia donde la autonomía es el primer paso hacia una vida plena y libre. En resumen, el camino hacia la independencia es un capítulo de transición hacia la vida activa, donde Rosa demuestra que el despertar de la fuerza interior debe acompañarse de decisiones concretas, esfuerzo constante y disciplina diaria. Cada acción, por pequeña que parezca, se convierte en un ladrillo que construye su libertad, y la narrativa, con su tono reflexivo y motivador, logra transmitir esa sensación de progreso tangible y de esperanza firme, lista para ser escuchada y sentida en formato de audiolibro. 6. La voz que inspira. En esta sección, Rosa Kall nos muestra cómo su proceso de transformación personal comienza a trascender su propia vida y se convierte en un acto de impacto social. Tras recorrer el camino hacia la independencia, llega a comprender que su experiencia no puede permanecer en el silencio. Su historia, dice ella, no era solo mía. Debía servir a otras mujeres que estaban atrapadas en lo que yo había vivido. Aquí se percibe un giro fundamental. Rosa deja de ser únicamente protagonista de su propia recuperación para asumir un papel de guía y referente. El relato se centra en su decisión de compartir su testimonio públicamente. Rosa describe cómo al principio el miedo al juicio y a la exposición la detiene, pero pronto entiende que el poder de su historia reside en su honestidad y en la posibilidad de ofrecer esperanza. Si mi palabra puede hacer que una sola mujer diga, yo también puedo, entonces todo el sufrimiento habrá valido la pena, afirma. Cada testimonio que ella ofrece no es simplemente un relato de dolor, sino un mensaje de resiliencia y superación, un puente entre su experiencia y la de quienes aún buscan salir de la violencia. Rosa se posiciona como referente de resiliencia y fortaleza. En sus encuentros y charlas,
procura transmitir que transformar el dolor en acción y en palabras puede convertirse en un recurso liberador tanto para quien lo comparte como para quien lo recibe. Hablar de lo que sufrí no me debilitó, me hizo más fuerte y me permitió dar fuerza a otros, recuerda con convicción. Este momento del libro subraya la dimensión social y terapéutica de contar la verdad. Sanar no es solo un proceso individual, sino también colectivo, donde la experiencia se convierte en guía y aliento. La narrativa también resalta la importancia de la comunicación y de visibilizar la violencia. Rosa nota que muchas mujeres se sienten solas y sin salida, y al escuchar su testimonio, algunas encuentran la motivación para buscar ayuda o romper con patrones de dependencia. La autora transmite la idea de que contar la verdad es también una forma de iluminar el camino de otras, mostrando que la palabra, en su poder, tiene la capacidad de transformar realidades. Es interesante observar cómo esta sección conecta con fenómenos reales de liderazgo y empoderamiento femenino. Mujeres que superan situaciones de violencia y eligen hablar públicamente a menudo generan movimientos de concienciación y redes de apoyo, algo que Rosa experimenta de primera mano. La voz que inspira se convierte, así, en un testimonio de que la resiliencia individual puede convertirse en fuerza colectiva. Y que el relato personal tiene el potencial de abrir caminos para muchas otras que se sienten atrapadas. En conclusión, La voz que inspira es un capítulo donde el dolor se transforma en luz, y la experiencia individual se convierte en una herramienta de empoderamiento y guía. Rosa Cal no solo comparte lo que vivió, sino que establece un puente de esperanza y motivación para otras mujeres, mostrando que el relato sincero y valiente tiene un poder transformador que va más allá del propio testimonio. Cada palabra que ella pronuncia se convierte en un acto de sanación y en una invitación a la valentía. 7. El mensaje final, nadie me doblega. La sección final de A mí no me doblega nadie se abre con un aire de determinación absoluta. Rosa Cal nos deja claro, con una voz firme y serena, que pese a todo lo que ha atravesado, sigue de pie. He caído, sí, pero cada caída me enseñó a levantarme con más fuerza, confiesa. Recordando momentos de dolor profundo y vulnerabilidad, y como cada uno de ellos fue transformándose en un impulso para seguir adelante. La narración aquí se centra en la resiliencia como acto consciente, no como un accidente de la vida. Levantarse no es solo una respuesta automática, sino un ejercicio de voluntad y de amor propio. En este cierre, Rosa enfatiza que la fortaleza verdadera no reside en evitar las dificultades ni en mantenerse inmune al sufrimiento, sino en la capacidad de levantarse tras cada golpe. De mirar de frente al miedo y a la adversidad, y continuar con dignidad. La fuerza no consiste en no romperse, sino en recomponerse una y otra vez, afirma con claridad. Cada palabra construye un mensaje inspirador que busca resonar no solo con mujeres que han vivido violencia, sino con cualquier persona que haya enfrentado pruebas de la vida. Rosa refuerza el valor de la dignidad y del autoconocimiento. Su mensaje final se convierte en un recordatorio de que la autonomía personal y la determinación interior son herramientas poderosas que nadie puede arrebatar. Nadie me doblega. Porque mi voluntad es mía y mis pasos los doy con conciencia, sostiene, cerrando así el arco de la narrativa con un tono que mezcla firmeza, serenidad y esperanza. Este cierre también invita a la reflexión sobre cómo cada experiencia de sufrimiento puede transformarse en enseñanza. La autora logra conectar con la universalidad del dolor humano, mostrando que resistir y reinventarse es una capacidad inherente a todas las personas. La narrativa se convierte, entonces, en un faro, un testimonio que inspira, fortalece y motiva a asumir la vida con valentía, a pesar de las heridas y las pérdidas. Finalmente, el mensaje de Rosa no es solo personal, sino colectivo. La sección cierra con una sensación de empoderamiento compartido, recordando que cada mujer, cada persona, posee dentro de sí la capacidad de resistir, reconstruirse y avanzar. Toda mujer puede descubrir en sí misma la fuerza que necesita para no ser doblegada, concluye, dejando al lector con un eco de resiliencia y de esperanza. Una invitación clara a reconocerse fuerte incluso frente a la adversidad más intensa. Este capítulo final funciona como cierre de un ciclo, no es simplemente un relato de superación individual, sino una guía narrativa que ilumina cómo transformar la experiencia personal en mensaje de inspiración universal. Con un tono que es firme, cálido y profundamente humano. El libro A mí no me doblega nadie de Rosa Cal se presenta como una obra que va más allá del testimonio personal. Se erige como un manifiesto de resiliencia y empoderamiento femenino en un contexto social profundamente marcado por la violencia de género. Desde el primer momento, el relato de Rosa se percibe como una invitación a explorar no solo su experiencia individual, sino también la condición social de muchas mujeres que, silenciosamente, atraviesan situaciones similares. La narrativa se convierte en un puente entre lo íntimo y lo colectivo, entre el dolor personal y la conciencia social, mostrando cómo la vida de una mujer puede reflejar y denunciar realidades universales.
Analizando el libro a nivel conceptual, se puede establecer un paralelo con teorías de resiliencia psicológica y de empoderamiento. Por ejemplo, autores como Amy Werner y Ruth Smith, pioneras en estudios sobre resiliencia, enfatizan la importancia de la capacidad de adaptación frente a la adversidad, y como los factores internos, como la autoestima, la autoeficacia y la percepción de control, facilitan la recuperación emocional tras eventos traumáticos. En A mí no me doblega nadie, Rosa ilustra con claridad cómo esta resiliencia no surge de manera pasiva, sino que se construye activamente, convirtiendo el dolor en fuerza y la experiencia en palabra transformadora. Cada caída me enseñó a levantarme con más fuerza no es solo un testimonio emotivo, sino un reflejo de este proceso psicológico de reconstrucción personal. Por otra parte, el libro dialoga con la literatura feminista contemporánea. Obras como El segundo sexo de Simone de Beauvoir o Yo, mujer de Margarita Pisano exploran la construcción social de la mujer y los mecanismos de opresión que la limitan. Mientras que Rosa aporta la dimensión testimonial directa, la experiencia vivida, sin mediaciones académicas, permite que la resiliencia y la reivindicación se perciban como una estrategia de supervivencia y de transformación social. A diferencia de teorías más abstractas, la narrativa de Rosa muestra la resistencia como acto cotidiano, con gestos, palabras y decisiones concretas, humanizando la lucha y haciéndola tangible. En cuanto a la recepción, el libro fue valorado por la crítica y el público por su capacidad de visibilizar la violencia contra la mujer sin caer en sensacionalismos. Su estilo directo, honesto y cercano permitió que lectores de diversas edades se identificaran con la historia, encontrando en ella no solo denuncia, sino también esperanza. Desde su publicación, se ha utilizado en talleres de empoderamiento femenino y en programas de educación sobre violencia de género, consolidándose como un referente de narrativa testimonial en la sociedad hispanohablante. La obra, en ese sentido, no solo documenta una realidad dolorosa, sino que se transforma en herramienta educativa y de concienciación social. Si se observa el contexto de la época en la que se publicó, la sociedad enfrentaba un aumento de la discusión sobre derechos de las mujeres y la visibilización de la violencia doméstica. Rosa, con su relato, se suma a un movimiento global en el que las historias personales se convierten en catalizadores de cambio. Su experiencia individual adquiere relevancia política y social, subrayando la relación entre narración, denuncia y transformación comunitaria. La obra se convierte así en un ejemplo de cómo la literatura testimonial puede generar conciencia, cuestionar estructuras y promover la empatía. En línea con corrientes de literatura social que buscan articular experiencia y acción. Finalmente, desde una mirada literaria y social integrada, A mí no me doblega nadie no se limita a contar hechos, construye un mensaje duradero. La verdadera fortaleza reside en la capacidad de levantarse tras la adversidad, en transformar el sufrimiento en aprendizaje y en iluminar el camino de otros con la propia historia. Rosa Cal consigue que su testimonio funcione simultáneamente como relato íntimo, reflexión social y guía de resiliencia, consolidándose como un referente dentro de la literatura de empoderamiento femenino y del testimonio de vida frente a la violencia. Hoy, más que nunca, estas palabras resuenan. Cada persona enfrenta un doblegamiento, críticas, injusticias, desigualdades. Pero, como la protagonista de Rosa Cal, podemos decidir no ceder. Su mensaje trasciende las páginas, la fuerza de carácter puede cambiar nuestro entorno y nuestra historia personal. Esta obra nos invita a preguntarnos: ¿qué nos está intentando doblegar? ¿Y estamos dispuestos a resistir? A mí no me doblega nadie no es solo un libro. Es un recordatorio de que la fuerza que necesitamos ya vive dentro de nosotros. Si esta historia te inspiró, comparte este video y deja tu comentario. ¿Qué te ha enseñado la resistencia en tu vida? Suscríbete para seguir explorando historias que nos enseñan a levantarnos, a decir no y a no dejarnos doblegar.